Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos y vamos a leer el pasaje que se titula Jesús anda sobre el mar y se encuentra en los versículos desde el 45 hasta el 52. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por una tarde, un día más que tú nos permites, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu bendita y santa palabra. Yo te ruego, mi Dios todopoderoso, que tú me sigas usando, que tú nuevamente, tu gracia, tu misericordia esté sobre mí, que tú pongas palabras en mi boca, Espíritu de Dios, y me uses para tu gloria, para bendecir a tu pueblo, para hablarnos, para purificarnos y enseñarnos y transformarnos a través de tu palabra. Te doy gracias y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mis hermanos amados, vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 45 dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y venida la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Gloria a Dios. Y este pasaje también se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Juan. Y este pasaje es, aunque aquí no se incluye, es el pasaje donde Pedro camina sobre el mar, pero bueno, Marcos no lo incluyó, no incluyó esta experiencia de Pedro acá en este pasaje. Entonces este pasaje le sigue justamente después de la alimentación de los 5,000 y nos dice aquí que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca después que había despedido a la multitud. Es decir, que Jesús le ministró a la multitud, alimentó a la multitud y se quedó despidiendo a la multitud. Qué cosa tan bonita. Es decir, él mandó a sus discípulos en la barca al otro lado para que ya descansaran, es decir, los mandó, los envió y él se quedó con la multitud, despidiendo a la multitud. Esto a mí me llama mucho la atención, porque he visto muchas personas, muchos predicadores, que cuando Dios los empieza a usar, pues se suben como en una nube donde no quieren tener contacto con la gente, como que se rodean de guardaespaldas, se rodean de personas que les cuiden y no quieren eso, no quieren tener contacto con la gente, porque la gente pues a veces son muy demandantes, a veces son muy exigentes, un poco invasivas pueden ser, y empiezan a evitar y empiezan a alejarse de la gente como para protegerse, pero esto muchas veces les crea un sentido de orgullo, un sentido de lejanía. Pero aquí vemos la humildad de Jesús, que siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él es decir, siendo más santo que cualquier persona en el mundo, en el universo, siendo más grande, más poderoso que todos, Él se quedó con la multitud para despedirla personalmente. Él podía haber enviado a sus discípulos a despedir la multitud, pero Él lo hizo personalmente. Y esto a mí me sorprende muchísimo. Me gusta mucho lo que hacen algunos pastores, sobre todo lo he visto cuando he visitado y he estado en las iglesias bautistas. He visto que muchas veces cuando se termina el culto, el pastor va y se pone en la puerta y comienza a despedir a las personas, y las personas empiezan a salir y
uno por uno tienen la oportunidad de darle un abrazo, darle la mano al pastor, saludarle, recibir una palabra, una bendición, decirle algo al pastor, y es algo muy bonito. A veces las personas se ponen un poco exigentes y quieren hablarle y quieren monopolizar la atención del pastor, pero esta costumbre la he visto en iglesias bautistas y me ha encantado, y he tratado de asimilarla a mi vida, y después que vi esto tan bonito, he tratado de que cuando me inviten a predicar en una iglesia, ponerme al final del culto en la puerta para saludar a los hermanos, para que los hermanos tengan la oportunidad de interactuar personalmente conmigo, que me puedan dar una palabra, que me puedan decir algo, que me puedan dar un beso, estrecharme la mano, darme un abrazo, y eso es muy lindo porque es como una confirmación. El amor, el apóstol Pablo dijo que sin amor nada somos, que podemos tener toda la revelación del mundo, que podemos saber todas las cosas y hacer todos los milagros, pero si no tenemos amor por la gente, no somos nada. Entonces, que esto se nos grabe en el corazón, y quería exaltarlo precisamente para que tú y yo lo aprendamos, para que tú y yo seamos como Jesús. No nos aislemos de la gente, no nos alejemos del contacto con las personas que son ministradas por nuestro ministerio. Permitamos que la gente acceda a nosotros, permitamos que podamos despedirle, que no solamente estemos interesados en ministrarles, sino también en tener ese contacto personal con ellos, como lo hizo Jesús. Es algo muy lindo lo que Jesús nos enseña a través de este versículo, y dice que después que terminó de despedir a toda esa multitud, ya los discípulos estaban en la barca, él se fue al monte a orar. Y esto es algo muy impresionante también, el hecho de que Jesús necesitaba sus tiempos a solas con el Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo un hombre santo, usado por Dios, él nunca se confió de su capacidad espiritual. Él siempre buscó esa conexión, él siempre buscó esa intimidad, él siempre buscó ese tiempo para recargar sus pilas espirituales, para poder mantenerse lleno del Espíritu Santo. Él tenía la necesidad de orar. Y esto nos enseña que si Jesús tuvo la necesidad de orar, cuánto más nosotros. Si Jesús tenía la necesidad de estar a solas con el Padre, cuánto más nosotros. A veces nosotros nos confiamos en la oración colectiva. A veces nosotros decimos, bueno, ya oré con mi familia, oré en el devocional, bueno, ya fui a la iglesia y oré con los hermanos, fui a la célula y oré, fui al tiempo de oración, al ayuno, y ya tuve mis tiempos de oración con los hermanos. Pero el Señor también quiere encontrarse a solas contigo. El Señor quiere que tú también te alejes de todos para que te encuentres personalmente con Él. Porque hay cosas que tú le vas a decir al Señor que nadie más las puede oír. Hay intimidades que están en lo más profundo de nuestro corazón, que solamente es entre Dios y nosotros. ¿Y cómo vamos a poder abrir el corazón y decirles a Dios esas intimidades si no nos quedamos a solas con Él? No es suficiente para nuestra alma y para nuestro espíritu solamente la oración grupal y solamente el ministerio grupal, aunque es muy importante que oremos con nuestros hermanos, que nos congreguemos. Eso nunca va a sustituir tu relación íntima y personal con Dios. Por lo tanto, tratemos de no caer en esa tentación, porque a veces caemos en la tentación, bueno, yo estoy bien, no estoy en ningún pecado, ¿para qué voy a estar orando tanto? O no sé qué le voy a decir a Dios, si bueno, ya de todas maneras voy a orar ahora en la iglesia, ¿para qué voy a orar antes del domingo en la mañana? Si ahora cuando llegue en la iglesia vamos a orar todos juntos. No debemos pensar así. Yo lo digo porque a mí me ha pasado, y es un llamado de atención para nosotros de que busquemos siempre la intimidad con Dios, busquemos siempre la oración personal. Eso es algo que deberíamos hacer todos los días. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy de madrugada, muy temprano en la mañana, y se iba a orar él solo antes de estar con sus discípulos, antes de ministrar. Y de hecho su gran éxito en gran parte dependió de su vida de oración. Todas las personas que han dedicado tiempo a la oración han tenido victoria. No hay avivamiento si no lo precede una fuerte oración y una fuerte entrega de alguien que
apasionadamente busca el rostro de Dios. Daniel, que fue uno de los hombres de la Biblia que más oró, logró impactar y transformar toda Babilonia, toda una cultura idólatra con el poder de la oración. Cuando una persona ora, por muy débil que tú seas, y eso yo lo he experimentado en mi vida, yo me he visto en mi vida en distintas etapas, momentos que estaba recién convertida, luego más adelante. Tenemos debilidades, tenemos áreas donde somos tentados, pero yo he comprobado algo en mi vida. Cuando yo oro a Dios, cuando yo me mantengo en oración y me mantengo confesando mi debilidad, confesando mi tentación, confesando mis pensamientos, confesando mis sentimientos, aunque sean como sean, aunque me puedo sentir muy tentada, yo no caigo. Las ocasiones en que he caído en algo incorrecto ha sido porque se ha enfriado mi vida de oración y de lectura de la Biblia. Y hoy por hoy he aprendido que es tan importante eso que lo priorizo mucho. Priorizo mucho mi oración y mi estudio de la Biblia, porque cuando una persona ora y se mantiene conectado con Dios, por muy débil que seas, no vas a caer. Puedes sentirte muy tentado, muy tentada, puedes tener muchas emociones, muchas cosas en tu corazón, pero te vas a mantener firme, porque el poder que Dios y la misericordia de Dios que Dios te da cuando tú oras te mantiene firme y te sostiene. Así que si tú te sientes débil, si tú te sientes tentado, si tú te sientes que estás pasando por batallas, por problemas que no puedes, que tienes una atadura, ora, empieza a buscar al Señor. No te enfoques en la tentación, no te enfoques en la atadura. Busca a Dios, porque a veces decimos, es que me siento sucia para buscar a Dios. Es que acabo de fallar, ¿cómo voy a orar? No, mientras más humillado estamos, mientras más quebrantado, es cuando más cerca nosotros estamos de Dios, porque el enemigo nos quiere engañar, haciéndonos pensar que si hemos fallado no podemos orar porque Dios no nos va a escuchar. El enemigo nos quiere hacer pensar que si tú y yo no sentimos y no nos erizamos, no podemos orar porque Dios no nos está escuchando. Todo eso son mentiras. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo sintamos o no lo sintamos. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él todos los días. Querramos o no querramos, tengamos deseo o no tengamos deseo, estemos bien o hayamos fallado. Incluso mientras más hemos fallado, más debemos buscarle, porque Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos limpia cuando tú y yo vamos a la oración. La oración personal, íntima, es indispensable en la vida del creyente. Y Dios lo que quiere, cuando a veces decimos, pero ¿qué le digo? Ya no sé por qué voy a orar, porque ya oro por mi familia, ¿qué le digo? Dile tu vida, dile tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Nuestra mente constantemente está pensando, y a veces cuando nos reunimos con un amigo o una amiga íntima, tenemos tanto de qué hablar porque queremos contarle lo que pensamos, lo que sentimos, pero a veces nosotros no le queremos contar a Dios lo que pensamos y lo que sentimos, porque pensamos que ya Dios lo sabe. Bueno, es que ¿qué le voy a decir a Dios si ya Dios lo sabe? Y Dios sabe cómo yo me siento, Dios sabe lo que yo pienso, pero Dios quiere que tú y yo se lo digamos, porque hay poder en la confesión. Cuando tú y yo confesamos nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras tentaciones, hay poder, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay un poder muy grande al confesar lo que tú y yo estamos viviendo, y ese poder empieza a obrar en nosotros cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor y hablamos y confesamos nuestras luchas, nuestros sentimientos más profundos, aunque te parezcan malos. Señor, perdóname, pero estoy sintiendo esto, me está pasando esto, tengo esta tentación, mira, me siento así, tengo problema para perdonar a esta persona, o me estoy sintiendo así con esta otra persona. Cuando tú y yo le confesamos todo eso, el Señor, se activa un poder grandísimo en nuestra vida, y por la misma confesión eso nos da fuerza y nos da
una capacidad espiritual para seguir resistiendo y para no caer en el pecado y para vencer al pecado. Pero si no lo confesamos, pues ese pecado va tomando control y va tomando dominio en nuestra vida. La Biblia dice que el que confiesa, es decir, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero muchas veces para tú y yo apartarnos del pecado, primero lo tenemos que confesar, porque cuando tú y yo confesamos el pecado, recibimos el poder para apartarnos del pecado. Pero si tú y yo no le confesamos nuestro pecado a Dios, no vamos a tener fuerza para lidiar contra el pecado. Así que la oración es importantísima. Si no sabes por qué orar, cuéntale a Dios tus cosas, cuéntale a Dios tu vida, cuéntale lo que te está pasando, cuéntale tus luchas, tus batallas, cuéntale todo y te aseguro que vas a recibir la fuerza para sostenerte en pie. Entonces vemos que dice que después de esto, al venir la noche, es decir, Jesús se pasó probablemente toda la tarde en oración y dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Y esto aquí vemos un poco precisamente el resultado de lo mismo que estábamos hablando. Jesús estaba orando y ellos estaban remando. Esto un poco significa la diferencia entre orar y trabajar. Ellos estaban trabajando, es decir, ellos estaban en la barca, pero ellos no estaban orando, ellos estaban remando, estaban esforzándose, estaban trabajando. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Buscando el rostro del Padre. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó, es decir, Jesús evidentemente se pasó toda la noche, porque la cuarta vigilia es desde las 3 a las 6 de la madrugada. Es decir, que ya era bien adentrada la noche, ya ellos estaban cansados, estaban fatigados. ¿De qué? De tanto trabajar. Sin embargo, Jesús estaba, como decimos, fresco como una lechuga. Y eso nos enseña otro principio muy poderoso, y es que la oración refresca nuestra vida. La oración nos llena de fuerza. El estar pasando tiempo a solas con Dios nos va al principio parece que no avanzamos mucho, pero después vamos a estar caminando sobre las aguas, porque estar en la presencia de Dios nos va a llevar a caminar en lo sobrenatural. Mientras otros a lo mejor se están esforzando y están remando, a lo mejor tú y yo decimos, ay, pero yo no estoy haciendo nada, yo lo que estoy es orando. Pero va a llegar el momento en que el Señor nos va a enviar y vamos a tener la fuerza de hacer lo que tal vez otros no pueden hacer porque están cansados, están fatigados de pelear y de servir y de trabajar en su propia fuerza. ¿Qué era lo que le pasaba a los discípulos? Ellos estaban remando en sus fuerzas, estaban cansados, fatigados, pero Jesús vino caminando sobre el mar. Es decir, Él avanzó muy rápido el tramo que a ellos le tomó toda la noche avanzar. Es decir, mientras ellos se pasaron toda la noche remando contra aquel viento que les era contrario, supuestamente habían avanzado más que Jesús, pero como Jesús estaba orando y estaba cargándose espiritualmente, luego Él caminó sobre el mar y los alcanzó. Y dice que se proponía pasarles. Es decir, Jesús dice que quería adelantárseles. Es decir, que cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo, tú y yo vamos a tener la fuerza para hacer mucho más que aquellos que solamente dependen de sus propias fuerzas, que aparentemente están avanzando y avanzando, pero se están cansando y se están agotando. Pero si tú y yo esperamos en Dios, Dios nos va a dar la fuerza para ir adelante a otro ritmo, a otra fuerza, a otra velocidad, con otros medios y poder lograr grandes cosas en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que
Tú y yo tenemos que aprender a actuar cuando llegue el momento y el resto del tiempo estar orando. A veces nos afanamos por lo que hay que hacer. Es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, es que hay que trabajar, es que hay que servir. Y es verdad que hay que trabajar, hay que servir, pero más importante es pasar tiempo en la presencia de Dios, porque ahí recibimos fuerza, ahí recibimos revelación, ahí recibimos poder, ahí recibimos los dones sobrenaturales de Dios para después poder avanzar de una manera exponencial, de una manera escalonada, después poder llegar a esferas que no hubiéramos podido llegar nunca jamás con nuestras propias fuerzas. Y es algo bonito que podemos aprender de esto también. Y entonces dice que los discípulos, cuando vieron que Jesús venía a ellos caminando sobre el mar, dice que pensaron que era un fantasma, porque todos le veían y se turbaron. Y dice que Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, que otra cosa que vemos es que los discípulos, precisamente como ellos estaban remando, como estaban en sus fuerzas, como estaban trabajando y no estaban orando, no estaban buscando el rostro del Señor, pues ellos, cuando vieron el mover sobrenatural de Dios, se espantaron, se asustaron. Y pensaban que Jesús era un fantasma, no lo reconocían, no podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Ellos vieron que se acercaba a Jesús y en lugar de reconocerlo, empezaron a pensar otras cosas. ¿Por qué? Porque no estaban conectados su vida en el ámbito espiritual. Y eso también pasa muchas veces cuando tú y yo buscamos al Señor y empezamos a andar en lo sobrenatural. Aquellas personas que no están en la misma sintonía espiritual, que no están andando en lo sobrenatural de Dios, nos van a ver a nosotros como algo raro. Se van a asustar, se van a alarmar y van a pensar, es decir, cosas que no son. ¿Por qué? Porque no están en la sintonía de Dios, porque no están fluyendo en el mismo nivel espiritual que tú y yo podemos estar por haber estado buscando al Señor. Y también puede pasar lo contrario. A veces puede pasar que vemos un ministerio que está haciendo algo que no entendemos. Tengamos mucho cuidado de juzgar lo que no entendemos, de criticar lo que no entendemos, porque el hombre, el ser humano, cuando no entiende algo, tiende a atemorizarse, tiende a muchas veces juzgar y atacar lo que no puede comprender. Y que tú y yo no nos pase esto. Cuando tú y yo no entendamos lo que otra persona está haciendo en el Señor, que a lo mejor está moviéndose en una esfera, en una dimensión espiritual diferente a la nuestra, tengamos mucho cuidado de no caer en esto, de estar atacando, de estar criticando, porque precisamente eso fue lo que hicieron los fariseos con Jesús, porque no entendían las cosas que Jesús hacía. Así que un poco estos discípulos que vieron y pensaron que era un fantasma, me recuerda a esas personas que lo que hacen es criticar lo que no entienden, criticar lo que les asusta, lo que les atemoriza. Pero vemos cómo Jesús les amó, como Jesús les dijo: no teman, les calmó, les consoló y se subió con ellos a la barca y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y bueno, aquí en este pasaje también Jesús, nos dicen otros evangelios que Jesús calmó la tempestad que había en ese momento. Y esto nos enseña también la humildad de Jesús. Es decir, Jesús podía haber continuado caminando sobre el mar hasta la otra orilla y decirles: bye, nos vemos en el otro lado, y dejarlos ahí con todas sus dudas, atemorizados, asustados. Él podía haber hecho eso, pero él no hizo eso. Jesús, cuando vio que ellos no entendían lo que estaba pasando, que tenían miedo, que estaban asustados, Jesús fue y se subió a la barca con ellos. En otras palabras, Jesús se puso al mismo nivel que ellos. Jesús estaba en lo sobrenatural, Jesús estaba caminando sobre el mar, pero cuando vio que sus discípulos no podían entender y no podían seguirle la corriente, él se bajó a la posición de ellos, entró en la barca y estuvo en la barca con ellos y calmó la tempestad de manera tal que ellos pudieron aquietarse, que ellos pudieron ser consolados, que ellos pudieron ser bendecidos, y dice que se maravillaba. Y esto
también me sorprende, también lo veo como algo lindo de Jesús, porque a veces tú y yo estamos caminando en lo sobrenatural y vemos que otros se quedan atrás y entonces somos nosotros los que atacamos a los que se quedan atrás. Eso yo lo he visto también en muchos ministerios. Hay ministerios que empiezan a moverse en un llamado de Dios, empiezan a hacer sanidades, empiezan a echar fuera demonios, y cuando ven que otras iglesias y que otros ministerios no fluyen junto con ellos o no entienden lo que ellos están haciendo, comienzan a atacarlo. Y ustedes no tienen fe, y ustedes no entienden el mover de Dios, y ustedes empiezan a atacar el hecho de que la otra persona no puede entender lo que está pasando con ellos, en lugar de buscar el amor, de buscar el consuelo, un poco montarse con ellos en la barca, mostrarles el poder de Dios, pero de una manera más cercana, ayudándoles con sus problemas, con sus necesidades, no queriendo obligarlos a ellos a que se monten en la revelación, que se monten en mi nivel. No. Si no están en mi nivel, pues no quiero nada con ellos. Bye. Sigan ustedes atrás y yo me voy adelante porque no me interesa nada con ustedes. Eso es una de las cosas que a veces ha provocado divisiones y separaciones en las iglesias, cuando Dios está usando a una persona a un nivel espiritual muy elevado y esa persona se siente superior y no quiere nada que ver con aquellos que están un poquito más rezagados, porque no están buscando igual al Señor, porque no están en la misma dimensión, porque le tienen temor tal vez a las cosas sobrenaturales y empiezan a criticarlo. Y esto no es bueno. Si no es bueno criticar a los que están sirviendo al Señor en otros niveles que no podemos entender, tampoco es bueno, si somos nosotros los que estamos a una altura espiritual, criticar a aquellos que no pueden estar en el mismo nivel, que no pueden entender lo que está pasando. Dios quiere que nos montemos en la misma barca. Muchas veces Dios quiere que amemos, que nos humillemos, que mantengamos el amor, que mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo, porque precisamente Él nos mandó a estar unidos. Y el enemigo se aprovecha de cualquier cosa para separarnos. El enemigo se aprovecha de lo más mínimo para que nos critiquemos, para que nos menospreciemos unos a otros, y no vemos esta actitud en Jesús. Aunque Jesús podía llegar caminando hacia el otro lado, podía adelantarles y pasarles y dejarles allí, Jesús no lo hizo. Jesús se subió en la barca con ellos, Jesús los bendijo, Jesús los ayudó, y eso nos enseña que tú y yo debemos también hacer lo mismo que hizo Jesús. Y dice que ellos todavía no habían entendido ni siquiera lo que había pasado con los panes, es decir, todavía ellos estaban atónitos, estaban maravillados porque no entendieron el milagro que Jesús hizo y sus corazones estaban endurecidos. Y ahora al ver a Jesús caminando sobre el mar, verlo calmar la tempestad, pues más maravillados estaban. Y tenemos que entender que ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos habían sido llamados a andar con Jesús, ellos estaban sirviendo con Jesús, muchas veces habían ministrado, habían echado fuera demonios, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso nos enseña que hay muchas personas que sirven al Señor y no están llenos del Espíritu Santo. De hecho, se puede servir al Señor, se puede tener un ministerio sin estar lleno del Espíritu Santo. Pero lo que va a pasar con esa persona es que aunque sirva al Señor y pueda tener resultados y pueda ayudar a que otros se salven, esa persona no va a entender lo sobrenatural, no va a entender los milagros, no va a entender las cosas de Dios. Porque no ha llegado a ese nivel, porque no ha llegado a esa llenura. Y los que sí, de alguna manera lo entendemos, tenemos que tenerle paciencia, tenemos que amarle, no criticarles, sino ayudarles con amor a que algún día, si Dios quiere y ellos quieren, puedan llegar a experimentar esas mismas bendiciones que tú y yo tal vez podamos experimentar. Así que le damos gracias a Dios, cuántos principios, cuántas cosas lindas hemos aprendido de esta palabra. Te exhorto a que tomes nota, a que si quieres lo vuelvas a escuchar para que se te queden estos principios, y yo le pido a Dios que también se queden en mi corazón para yo también poderlos poner por obra. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en otro programa para seguir estudiando la bella y hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga. Chao.